Hola, mi nombre es Alanis Mauricio del grupo F91. En este video, junto con mis compañeros, hablaremos sobre la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Es una técnica asistida por computadora que se utiliza en los análisis para poder procesar y explorar grandes conjuntos de datos. Gracias a esas herramientas y métodos de minería de datos, todas las organizaciones pueden descubrir patrones y relaciones ocultas en sus datos. Aquí contamos con algunos de los términos fundamentales. Por ejemplo, conjunto de datos. Es un conjunto organizado de información que puede ser de diferentes tipos, como números, texto, imágenes, etc. Un conjunto de datos puede ser tan simple como una lista de números o tan complejo como una base de datos completa. Por ejemplo, un conjunto de datos podría ser una lista de los ingresos mensuales de una empresa durante el último año. También tenemos las variables, son las características o propiedades que se registran por cada elemento en un conjunto de datos. Las variables pueden ser de diferentes tipos, como numéricas, categóricas, booleanas, etc. Por ejemplo, en un conjunto de datos sobre estudiantes, las variables podrían incluir la edad, el género, las calificaciones en distintas asignaturas, etc. También tenemos los atributos. En el contexto de los conjuntos de datos, los atributos son las características específicas que se utilizan para describir o medir una variable. En otras palabras, un atributo es una característica específica de una variable. Por ejemplo, si la variable es edad, los atributos podrían ser edad en años, edad en meses, etc. Y por último tenemos a los patrones. Son las estructuras o regularidades que se pueden encontrar en los datos. Estos patrones pueden ser identificados mediante técnicas de análisis de datos como la minería de datos, el aprendizaje automático, etc. Los patrones pueden ser simples, como una tendencia lineal en datos numéricos, o más complejos, como agrupamientos o relaciones no lineales entre variables. Dentro de la etapa del proceso de análisis de datos nos encontramos con, primero que nada, la selección de datos. En esta etapa se eligen los datos relevantes para el análisis, basados en los objetivos y preguntas de investigación. Se pueden obtener de diversas fuentes, como bases de datos, encuestas, registros, etc. De ahí nos pasamos a la limpieza de datos. Es el proceso de detectar y corregir errores, valores atípicos o faltantes en el conjunto de datos. Esto asegura que los datos sean consistentes y precisos para un análisis adecuado. Seguimos con la transformación de datos. Aquí se preparan los datos para su análisis mediante la aplicación de técnicas como la normalización, la codificación de variables categóricas, la ingeniería de características, etc. El objetivo es que los datos estén en un formato adecuado para la modelización, que es nuestra última etapa. Aquí se construyen y evalúan los modelos analíticos o predictivos, utilizando técnicas como regresión, clasificación, agrupamiento, etc. El objetivo es obtener información útil y hacer predicciones precisas basadas en los datos disponibles. Estas etapas son fundamentales en el proceso de análisis de datos y permiten convertir datos en información significativa y accionable. ¿Por qué es importante en la actualidad? Porque constituye un elemento crucial para cualquier iniciativa de análisis exitosa. Las empresas pueden utilizar el proceso de descubrimiento de conocimientos para poder aumentar la confianza de los clientes, encontrar nuevas fuentes de ingresos y poder lograr que los clientes regresen. Ahora hablemos del proceso de construcción de modelos predictivos y descriptivos. Los modelos predictivos explotan patrones encontrados en datos históricos y transaccionales para poder identificar riesgos y oportunidades. Estos modelos captan las relaciones entre muchos factores para poder permitir la evaluación del riesgo o potencial asociado con un conjunto particular de condiciones. En el equipo de análisis de datos trabaja con líderes empresariales para poder diseñar una estrategia para el uso de información predictiva. Los modelos descriptivos examinan los datos y analizan los acontecimientos pasados para poder saber cómo poder abordar el futuro. Su analítica descriptiva examina el rendimiento pasado y entiende ese rendimiento al poder extraer datos históricos para poder buscar todas las razones detrás del éxito o el fracaso del pasado. Esto se centra en predecir un solo comportamiento del cliente.
Los modelos descriptivos identifican muchas relaciones diferentes entre clientes o productos. Información sobre algunos algoritmos comunes como árboles de decisión, K-means, regresión y redes neuronales. Los árboles de decisión son algoritmos de aprendizaje supervisados utilizados para la clasificación y regresión. Los K-means es un algoritmo de agrupación no supervisado que agrupa un conjunto de datos en K-groups diferentes basados en similitudes de características. Funciona iterativamente asignando puntos de datos al grupo más cercano y luego reclutando los centroides de cada grupo. Las redes neuronales son modelos de aprendizaje automático inspirados en la estructura y función del cerebro humano. Consisten en capas de neuronas interconectadas que procesan y transforman datos para producir una salida. Las redes neuronales pueden aprender y generalizar patrones complejos en datos no estructurados y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, como reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural y diagnóstico médico. Unos ejemplos del mundo real en la minería son el comercio electrónico y recomendaciones de productos. Las empresas de comercio electrónico como Amazon y Netflix utilizan la minería de datos para analizar el historial de compras y visualización de los usuarios con el fin de hacer recomendaciones personalizadas de estos productos. Por ejemplo, Amazon utiliza algoritmos de minería de datos para surgir productos relacionados basados en las compras anteriores del cliente. Un análisis de redes sociales sería: las plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter utilizan la minería de datos para analizar los patrones de interacción entre usuarios, identificar tendencias de comportamiento y mejorar la relevancia de los contenidos y anuncios mostrados a los usuarios. Los algoritmos de minería de datos pueden analizar grandes volúmenes de datos de redes sociales para detectar noticias virales de influencers y de más interés. En la minería de datos hay varios desafíos comunes que pueden afectar la calidad y la interpretación de los resultados, como el sesgo de datos. Ocurre cuando los datos utilizados para el análisis no representan adecuadamente la población objetivo. Esto puede llevar a conclusiones erróneas o sesgadas. Por ejemplo, si un conjunto de datos de reclutamiento está sesgado hacia ciertos grupos demográficos, las decisiones basadas en estos datos pueden ser injustas o incluso discriminatorias. También tenemos la interpretación errónea de los resultados. A veces, los resultados de la minería de datos pueden ser malinterpretados, especialmente cuando se utilizan técnicas complejas. Esto puede conducir a conclusiones incorrectas o acciones inapropiadas. Por ejemplo, atribuir causalidad a correlaciones espurias o interpretar incorrectamente las predicciones de un modelo. También tenemos el sobreajuste. Este fenómeno ocurre cuando un modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y pierde su capacidad de generalización a nuevos datos. Esto puede llevar a una falta de fiabilidad en las predicciones del modelo en situaciones reales. Obviamente no puede faltar la falta de datos de calidad. Los datos incompletos, inexactos o mal etiquetados pueden afectar negativamente la calidad de los resultados. La limpieza y preparación cuidadosa de los datos son fundamentales para mitigar este problema. También tenemos la dimensionalidad alta. Cuando se trabaja con conjuntos de datos que contienen un gran número de variables o características, puede ser difícil para los algoritmos de minería de datos encontrar patrones significativos. La reducción de la dimensionalidad es una técnica común para abordar este problema. Y por último, privacidad y seguridad de los datos. La minería de datos a menudo implica el análisis de datos sensibles o privados. Garantizar la privacidad y la seguridad de estos datos es crucial para cumplir con las regulaciones y proteger la confidencialidad de la información de los individuos. Para abordar estos desafíos es importante contar con un enfoque riguroso y ético en todas las etapas del proceso de la minería de datos. Además, la transparencia y la revisión por pares pueden ayudar a garantizar la validez y la fiabilidad de los análisis de datos. Herramientas y tecnologías comunes dentro de un análisis de datos. Python es como el superhéroe del análisis de datos. Python es un lenguaje de programación muy popular, armado por su simplicidad y poder. Tiene una gran cantidad de bibliotecas como Pandas para manipulación de datos, NumPy para operaciones matemáticas, Matplotlib y Seaborn para visualización de datos, y Scikit o Learn para Machine Learning. Es como tener un cinturón de herramientas mágico para cualquier tarea de datos que puedes imaginar. R. Este es el amigo artístico de Python. R o R es un lenguaje de programación especializado en estadísticas y visualización de datos.
Es perfecto para análisis de estadísticos, detallado y gráficos de alta calidad, con paquetes como ggplot2 para visualización y dplyr para manipulación de datos y Shiny para aplicaciones web interactivas. R es una joya para los estadísticos y científicos de datos. Plataformas de análisis de datos. Table imagina poder crear visualizaciones de datos. En esta puedes interactuar con solo unos clics. Eso es Table. Es muy intuitivo y se utiliza ampliamente en la industria para la inteligencia empresarial. Power BI de Microsoft, similar a Table pero integrado estrechamente con el ecosistema de Microsoft. Es genial para crear dashboards y reportes interactivos. SQL, aunque no es una plataforma, es esencial mencionarlo. SQL es el lenguaje de consulta para bases de datos. Saber SQL es como tener la llave maestra para acceder y poder manipular datos almacenados en bases de datos. Resumen sobre minería de datos. La minería de datos es como ser un detective de datos. Se trata de explorar grandes conjuntos de datos para encontrar patrones, correlaciones y anomalías ocultas. El objetivo es extraer información útil y conocimientos que no son evidentes a simple vista. El proceso de minería de datos incluye varias etapas como la limpieza de datos, eliminar o corregir datos erróneos, la exploración, usar estadísticas visualizaciones para entender los datos, la modelación, aplicar algoritmos de machine learning para predecir o clasificar, y la evaluación, verificar la efectividad de los modelos. La minería de datos comúnmente se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde el marketing, segmentación de clientes, análisis de sentimientos, hasta la salud, predicción de enfermedades, análisis de registro médicos y más allá. La minería de datos es un proceso que implica descubrir patrones, relaciones y conocimientos ocultos en grandes conjuntos de datos. Es como buscar una aguja en un pajar, pero en lugar de una aguja estás buscando información valiosa y útil. Por último, en primer lugar, se realiza la etapa de limpieza de datos. Esto implica eliminar datos incorrectos, duplicados o faltantes, así como corregir cualquier error o inconsistencia, ya que esto es importante tener datos limpios y confiables para obtener resultados precisos. Luego de ahí se dirige a la exploración de datos, que es donde se utiliza técnicas, estadísticas y visualizaciones para comprender mejor los datos, los cuales se quieren identificar como tendencias, distribuciones, correlaciones y alters. Esta etapa es crucial para obtener una visión general de los datos y generar hipótesis sobre posibles relaciones. Como conclusión en este trabajo, espero que les haya servido de mucho de este video para que puedan saber los diferentes temas y subtemas que hay en la minería de datos. Para nosotros es como una herramienta relativamente nueva y su implementación es complicada y costosa en los sistemas de información generados anteriormente. No hay integración requerida, no hay dudas de que trabajar con esta tecnología pues implica mucho cuidar un sinnúmero de detalles debido a que los productos finales pues involucra las tomas de decisiones. La minería de datos puede ser implementada con el software, hardware existentes en las organizaciones para poder mejorar el valor y la gestión de los recursos existentes y la toma de decisiones.